Buenos días a todos y a todas y gracias por asistir a la convocatoria que hacemos a los medios de comunicación. No puede ser de otra manera que podamos difundir las actividades que se realizan en la Mancomunidad de Los Molinos y desde la Presidencia dar la información oportuna. Decir que esta convocatoria que se hace a todos los ayuntamientos se convoca desde Mancomunidad a instancia de Promedio, puesto que empezamos con una herramienta que se va a poner en funcionamiento, se va a trabajar y se va a poner en funcionamiento para la ayuda a todos los municipios. Hace 2 años nos convocaron desde la propia Confederación en una reunión de urgencia para establecer las pautas de los planes estratégicos contra la sequía en la cuenca del Guadiana. Ahí estuvimos representantes de todos los municipios afectados, o todo en este caso mancomunidades, entidades públicas afectadas en toda la cuenca y en la gestión sobre todo de este valor, esta materia tan importante para todos los municipios, que es el agua. En esa reunión nos dijeron que todas las entidades públicas teníamos la obligación de tener un plan estratégico sobre el plan de sequía. La Mancomunidad de Los Molinos pues nunca había tenido este documento ni evidentemente no estaba registrado en Confederación, que es un poco el que aglutina todos los planes para el control de la cuenca. Nosotros lo pusimos a disposición de la gestora y bueno, pues hasta ahora que a propuesta de Promedio se va a poner en marcha, pues no hemos podido iniciar con este estudio y valoración y el próximo el desarrollo del plan estratégico contra la sequía. Decir que es muy importante que todos los municipios que formamos parte de la mancomunidad, los 12 municipios que formamos parte de la mancomunidad y aproximadamente las 57.000 personas que dependemos del pantano de Los Molinos y de la albuera del Castellar de Zafra, pues que podamos depender y podamos disponer de ese bien tan importante para el consumo humano, es decir, el consumo urbano, y poder darle servicio a todas las empresas y comercios que se establecen en las 12 localidades que formamos parte. Decir también que es muy importante que tengamos en cuenta que de la Mancomunidad Los Molinos, de la presa, también está cogiendo ya agua desde octubre o desde septiembre, me parece, están cogiendo agua también la Mancomunidad de Llerena, con lo cual somos muchos los que nos tenemos que organizar y coordinar para que hagamos un uso responsable y sostenible del agua, que creo que todos valoramos que es un bien bastante cotizado en estos momentos. Decir que es importante que este documento no solo nos va a decir qué es y dónde estamos cada municipio, sino que nos van a dar estrategias y herramientas para poder hacer esas campañas de prevención en vía de lo que estamos viendo que se está produciendo a nivel territorial, que es la sequía. Decir que la Mancomunidad tiene que apostar por la puesta en marcha de esas medidas y en colaboración, evidentemente, con todos los municipios y con todas las entidades, en este caso con la empresa Promedio, que es el consorcio Promedio, que es el que va a poner en marcha este plan. Decir que hemos tenido la primera reunión para la primera toma de contacto con todos los responsables de los ayuntamientos y alcaldes o alcaldesas, si no son representantes de la mancomunidad. A la vez, estos representantes de cada municipio se tendrán que poner en marcha con la empresa que va a gestionar la elaboración de este documento, y yo creo que al final vamos a tener un mapa muy completo de qué es lo que tenemos, que tenemos más de lo que pensamos que tenemos muchas acciones, y ahora nos van a contar algunas. Tenemos acciones que se están llevando a cabo de sostenibilidad y de aprovechamiento de recursos, y que creemos que hay que estudiarlas, valorarlas, y a lo mejor las podemos extrapolar a algunas buenas prácticas en otras localidades, y puede ser una forma de reutilizar los recursos que tenemos a disposición
de forma natural. Decir que los recursos no solo son los pantanos o las presas que vemos, sino tenemos otra serie de recursos que tenemos que catalogar y sabemos que tenemos que tener en cuenta a la hora de garantizar, que para eso es el plan de estrategia contra la sequía, el consumo de los ciudadanos y ciudadanas de esta mancomunidad que forman los molinos. Sin más, os paso la palabra al técnico, que es María José, que seguramente nos hablará de forma más técnica de este proyecto y qué significa la oportunidad para la mancomunidad de los molinos. Bueno, pues desde Promedio hemos considerado fundamental iniciar este plan de emergencia en la mancomunidad Los Molinos, porque un sistema de abastecimiento de estas características debe de disponer de este programa, de esta herramienta de trabajo, para cuando entremos en unos escenarios de sequía de mayor complicación. Ahora mismo, afortunadamente, nos encontramos en normalidad, pero por la falta de precipitaciones en las que estamos, podemos pasar a escenarios de prealerta, alerta o incluso emergencia. Entonces, es fundamental que los ayuntamientos sepan por dónde caminar y tener una estrategia ordenada en el momento en el que entremos en estos escenarios. Buscaremos recursos alternativos en las poblaciones, analizaremos los usos que hacemos del agua en las poblaciones, valoraremos zonas como espacios verdes y demás que en un momento dado pues tengan una prioridad u otra. De alguna manera es una herramienta de trabajo para todos estos ayuntamientos que podamos garantizar el abastecimiento de agua a las poblaciones en estos escenarios. Sí que nos gustaría, en esta primera reunión de trabajo ha salido una experiencia que ha puesto en común el alcalde de Medina de las Torres, que se lleva haciendo durante muchos años, y lo que no sabemos es que hay localidades que, bueno, que ya están muy avanzadas en esto de la sostenibilidad y de aprovechamiento de recursos, pues porque se viene haciendo a lo largo de toda la vida, ¿no? Entonces, pues ha salido esta experiencia que queremos que se ponga en común y que se va a valorar, que se va a estudiar y se pueda analizar de manera que se pueda extrapolar pues como una medida y un cumplimiento que sin saberlo estamos haciendo de los objetivos de desarrollo sostenible que debemos y que estamos obligados a cumplir. Entonces, bueno, pues le hemos pedido que cuente un poco en qué consiste a Kiko para que nos diga, bueno, pues cómo podemos iniciar estas cosas, que no es solo, como bien digo, lo que se ve, sino lo que no se está viendo, que tenemos que saber y que podemos poner en común con todo. En Medina de las Torres, como en otros muchos pueblos de la zona o de la comarca, sí que hasta teníamos un grandísimo problema hasta principios de los 90, cuando se nos conectó al pantano de la Albufera de Zafra, a nosotros y a Puebla de Sancho Pérez. De ahí se acabaron nuestros problemas y empezamos una nueva vida más tranquila y más sostenible. Hasta entonces, yo recuerdo las graves sequías que se sucedieron en los años 80, hacían que tuviésemos en el pueblo, pues la población, pues no sé, cada 2 días, un par de horas o 3 horas de agua de la red. Entonces, bueno, sí teníamos la suerte de que en la inmensa mayoría de las viviendas de la localidad cada uno tenía su pequeño pozo artesiano hecho, y de ahí pues la gente no tuvo más remedio que utilizar la imaginación ante la falta de recursos y ante los problemas que había, ¿no? Como hacemos esto, aprovechamos de canalizar muchos de esos pozos dentro de la propia vivienda para autoconsumo. Todavía se mantienen así, donde hay muchas viviendas en la población que la gente, sus propietarios utilizan el agua para el uso cotidiano de la vivienda, excepto para el consumo, que ya la consumen de otra manera, ¿no? Y de esa forma se consiguió por lo menos paliar en parte ese efecto tan grave que teníamos allí en la población, o ese problema tan grave que teníamos en la población por culpa de la escasez del agua. Había pozos, se hacían como en aquella época de los años 80, innumerables pozos de sondeo, pero con la mala suerte de que no se encontraba agua suficiente, y entonces de esta manera por lo menos se consiguió habilitar unos recursos, incluso muchos pozos ya cuando hicieron reformas en vivienda, y consiguieron que las aguas pluviales también fueran dentro de ese envase, de ese recipiente, que se aprovecharla a lo largo del tiempo. De momento no estamos preparados para la sequía, ni mucho menos, pero hombre, por lo menos a muchas viviendas y a mucha parte de la población le afectaría en menor medida en una época que fuera más seca, como lo que se prevé que de aquí en adelante nos vaya sucediendo.
Presidenta, una cuestión. ¿Es preocupante el estado hoy por hoy del embalse de Los Molinos? Pues según nos dicen los técnicos, la información, estamos en normalidad, dada la época en la que nos encontramos y las previsiones que tenemos. Es verdad que, por ejemplo, la presa del Castellar está preparada ya para un posible enganche, pero aún no se ha conectado. La presa del Castellar abastece a Puebla, a Medina y a Zafra, pero a día de hoy todavía no está conectada, pero sí es cierto, desde el día 12 de octubre, la información que nos trasladan desde Promedio es que ya estaríamos preparados en el caso de que fuera necesario y no se ocasionaran las lluvias que tanto esperamos. Y desde Los Molinos, pues evidentemente desde la Mancomunidad de Los Molinos estamos controlando un poco la presa, pero sí que es verdad que tenemos el pantano, perdón, pero sí que es verdad que hay otro enganche que viene de la Mancomunidad de La Llerena que también. Estamos en contacto evidentemente con Confederación para que pues, son los que autorizan y no el consumo, el tirar del agua, pero a día de hoy, según los datos, estamos en normalidad. Por eso es tan importante que mantengamos esa normalidad, y esa normalidad no se puede mantener desde una entidad como Mancomunidad, se debe de mantener desde las propias poblaciones que extrapolen todos pues, los mecanismos, las campañas de sensibilización que se puedan hacer, que cada uno seamos responsables de lo que tenemos en nuestras poblaciones para que garanticemos el consumo o el uso, en este caso, del agua, ese bien tan preciado por todos nosotros, pero ese buen uso del agua en labor de las localidades y que a su vez entre todas las localidades podamos hacer un uso responsable y para garantizar sobre todo el consumo urbano que es necesario.